Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Deseas el poder del amor o tienes amor al poder? Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Continuamos con la serie titulada El Corazón de Jesús y compartiremos el quinto y último tema: ¿el amor al poder o el poder del amor? Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Oscar, buenos días, estimado oyente, gracias por escucharnos y como siempre esperamos que con el tema de hoy el Señor ministre su vida por medio de su palabra. Tú nos creaste para alabarte. Apreciado oyente, estamos en vivo desde Facebook y nuevamente puede escucharnos por la página web de Radio Primavera, ingresando a través de su buscador. Otra alternativa para escucharnos es descargar el aplicativo de Radio Primavera y así a través de su smartphone nos puede sintonizar desde cualquier lugar de la ciudad. Gloria y honor, queremos darte la adoración. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ¿cómo podemos iniciar este programa con este título tan interesante? ¿El poder del amor o el amor al poder? Bueno, iniciemos en esta oportunidad con una historia, Oscar. Su abuelo, quien era el monarca de la nación, persiguió a muerte al elegido a la corona. Lo buscó por montes, por valles, aldeas, desiertos y cuevas, con el propósito de impedir que la decisión divina se llevara a cabo. En algunas ocasiones, años atrás, jugó tiro al blanco con el muchacho quien le servía como músico, cuyas melodías traían paz interior en medio de los ataques de locura que con mucha frecuencia le daban al rey. Pero en una batalla sucedió lo inevitable. Este rey loco murió en combate. Así que ahora las profecías hechas sobre el elegido se cumplieron. El jovencito que antes tocaba el arpa al lado del trono, ahora se sentaba allí. Ahora él era el rey. Así que el nieto del rey loco tenía muchísimo temor. ¿Qué se supone que merece la dinastía de este rey que persiguió a muerte al elegido, quien nunca fue culpable de ningún delito? Según las costumbres de la época, pues tal dinastía merecía la muerte. Esto hizo que el nieto del rey malvado tuviera pues mucho temor. Ahora el elegido tenía el poder. ¿Y qué hizo el elegido con el poder que ahora tenía? ¿Cómo lo usó? Es paradójico, Oscar, porque mientras el rey loco tenía amor al poder, el elegido tenía el poder del amor. Este nuevo monarca usó su poder para amar y reivindicar al nieto de este rey loco, que además era un lisiado. Era imposible que este nieto llegara alguna vez al palacio. Era imposible que se vistiera con ropas reales. Es más, era imposible que alguna vez se sentara a la mesa del rey. ¿Y cuál era la razón? Bueno, ese hombre era descendencia de un enemigo del rey y además era lisiado. Ni siquiera podía ir al palacio por sí mismo para suplicar misericordia. Pero para fortuna de él, el nuevo rey era de otra estirpe. El nuevo rey tenía otra naturaleza, hasta parecía que el nuevo rey fuera del cielo. Así que el rey amó a quien no merecía su amor. Lo llevó a su palacio, lo vistió con ropas reales y lo hizo sentar a su mesa como si fuera un hijo suyo. Indudablemente es más poderoso y más loable el poder del amor que el amor al poder. El amor al poder y el poder del amor, estimado oyente, siempre han estado en confrontación. Y los evangelistas una y otra vez nos registran cuadros de dicha confrontación. En esta oportunidad pues quiero que revisemos el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Oscar. Bueno, dice así este pasaje bíblico: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas
Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan y esos días esos días para ser sanado y no el sábado. Hipócritas, le contestó Jesús, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey y su burro en sábado y no saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y quien Satanás había atado durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esa cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Bueno, pastor, ¿cuál es la idea central del pasaje de Lucas 13 que acabamos de leer? Bueno, antes de contestarle la idea central, no sé si, Óscar, usted ubicó la historia anterior, la del rey loco y el elegido a la corona. Precisamente quería hacerle una pregunta sobre esa historia. Tal vez algunos de nuestros oyentes no conocen esa historia de la Biblia. ¿A quién se está refiriendo exactamente? Bueno, pues el rey loco, el rey Saúl, un hombre que se salió de la voluntad de Dios y terminó así, loco, ¿no? Queriendo matar a quien le hacía el bien, que era David. David, cuando asume el poder, le tiene misericordia y le tiene compasión al nieto del rey Saúl, que era Mefiboset, y aunque este hombre era lisiado, Mefiboset, el rey David hizo que lo llevaran al palacio, lo vistió de ropas reales y lo hizo sentar siempre a su mesa. Así que David devolvió bien por mal. Bien por mal, porque tenía el poder del amor, no amaba el poder. Y con respecto al pasaje de Lucas 13, ¿cuál es ahora sí la idea central de este pasaje que nos relata acá el evangelista con respecto a este milagro que Jesús hizo en un día sábado? Bueno, Jesús, lo que nos muestra este pasaje es que Jesús sana, como usted dice, en un día sábado, a una mujer que estaba encorvada 18 años. Y ante la crítica del principal de la sinagoga, la defiende. O sea, Jesús salió a la defensa de esta mujer porque el principal de la sinagoga estaba incómodo por el milagro. ¿Qué verdad podemos extraer de este pasaje? La verdad que yo puedo ver en este pasaje es que el poder del amor nos hace sentir VIP, personas muy importantes, o en inglés, ¿no? Very important person, personas muy importantes. Y bueno, escribí VIP porque vamos a construir ese acróstico con esas tres letras. Es bien interesante que el cuadro que nos está aquí planteando Lucas, quien es un médico, es uno que tiene que ver con la sanidad de una mujer enferma. Y una vez más se nos registra que el Señor decidió sanar a esta mujer que estaba encorvada un día de reposo y para colmo de males dentro de una sinagoga, porque el Señor es fuera de serie. Él hace cosas que uno ni se le ocurre ni se le pasan por la mente. ¿Por qué resalta que el milagro se realizó en una sinagoga? ¿Qué era una sinagoga? Bueno, una sinagoga, estimados oyentes, algunos quizás no lo sepan, una sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos, diferente al templo, por supuesto. La sinagoga servía al triple propósito de ofrecer educación, culto y gobierno de la vida civil de la comunidad. Aunque estaba sujeta a la ley del país, la sinagoga tenía su propio gobierno. Eso nos lo describe Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. La congregación estaba bajo el gobierno de ancianos que estaban autorizados incluso a ejercer disciplina y castigar a los miembros. Para el castigo se empleaba el azote y también la excomunión. El principal de la sinagoga era el que ejercía su gobierno. Hechos 13:15 dice, para citar un ejemplo, al terminar la lectura de la ley y los profetas,
los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. O sea, ellos eran los que autorizaban incluso la enseñanza. El principal de la sinagoga supervisaba el servicio para controlar que se realizara de acuerdo con la tradición. También existía dentro de la sinagoga el ministro o ayudante. Lucas 4:20 dice: luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. El ayudante de la sinagoga o ministro, él era el que presentaba los rollos de las escrituras para que los rabinos o los maestros de la ley los pudieran leer. Una vez se leía, entonces él los recibía y los colocaba de nuevo en una arca. Incluso el ayudante también tenía potestad para azotar a los miembros que hubieran cometido alguna ofensa, y también él podía participar en la enseñanza y en la lectura a los niños. En este pasaje de Lucas que leímos, Lucas 13 del 10 al 17, lo que vamos a ver es la confrontación entre el amor al poder y el poder del amor, porque allí está el principal de la sinagoga, que es uno de los personajes principales de la historia. Está Jesús, que es el otro personaje principal, y está una mujer encorvada que lleva 18 años en esa condición. Vamos a ver qué hace el amor al poder y qué hace el poder del amor. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera y por internet a través de radioprimavera.com. Estamos con la serie El Corazón de Jesús y hoy el quinto y último tema, el amor al poder o el poder del amor. Pastor, ¿qué hace que el poder del amor que no es capaz de hacer el amor al poder? ¿Cuál es aquí, digamos, como la diferencia? Bueno, el poder del amor visibiliza a los invisibilizados. Eso nunca lo va a hacer el que ama el poder. Quien realmente tiene el poder de amar a las personas va a visibilizar a los invisibilizados. Dice Lucas 13:12: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Es impresionante, 18 años. 18 años esta mujer pasó inadvertida por quienes iban a la sinagoga. Tanto para los feligreses como para el principal de la sinagoga es como si esta mujer no existiera. Y no que ella no fuera a la sinagoga, simplemente ellos no la veían, y no la veían porque no querían verla. Para ellos ella simplemente era una persona más, quizás. Para ellos simplemente ella no contaba. Pero un día el orador, sí, el predicador, el invitado que llegó a aquella sinagoga, la vio. Y la vio con unos ojos que nadie la había visto. A ella le pasaba lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando enviamos un WhatsApp. La gente mira el mensaje y nos deja en visto. Pero el Señor no dejó en visto a esta mujer. Jesús no solo la vio, sino que la vio y quiso interactuar con ella, le habló. Tan penetrante fue la mirada de Jesús que él se dio cuenta que el problema de aquella mujer realmente no era físico, sino espiritual. Años más adelante, cuando esta mujer estaba con sus hijos, yo creo que esta mujer le decía a ellos: y él me vio como ningún hombre me había mirado. Él me vio y con su mirada me amó. ¿Cómo tener un corazón como el de Jesús? Bueno, para tener un corazón como el de Jesús hay que tener una mirada como la de Jesús. Antes de tener su corazón, necesitamos tener sus ojos. Ay, es que hay gente que habla tan lindo: ay, yo quiero ser como Jesús, pero no miran como Jesús. Bueno, entonces, ¿por qué necesitamos tener los ojos antes que el corazón como el de Jesús? Porque, Oscar, los ojos son los que sensibilizan el corazón. Y es por eso que hay sabiduría en el adagio que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso era justo lo que pasaba en aquella época. Los religiosos no veían a aquella mujer, no veían su estado, no se interesaban en su situación. Qué lindo que en lugar de pedir dones de poder, yo creo en los dones de poder, qué lindo que en lugar de pedir esos dones de poder al Señor, le pidamos más bien al Señor simplemente la capacidad de ver con sus ojos. Seguramente al tener sus ojos, pues también tendremos su corazón. Y esto de por sí ya sería algo poderoso en nosotros y en nuestra sociedad, si lográramos tener la mirada de Jesús y para llegar a tener el corazón de Jesús. ¿Qué tal si empezáramos a ver a la señora del servicio, a la que nos ayuda con los oficios, a la que nos atiende en la plaza,
al señor vigilante del vecindario o al vecino que sufre. ¿Qué tal si aprendiéramos a verlos con la mirada de Jesús? Yo creo que algo milagroso y algo poderoso sucedería en nuestras comunidades. A propósito de que ahora los políticos tienen la fórmula para cambiar el mundo, yo creería que esto realmente transformaría sociedades, si cambiáramos nuestra mirada. Aquí pues, nos ha saltado una inquietud. ¿Por qué muchos cristianos no ven o por qué tal vez nosotros mismos no vemos? Bueno, la razón no es que sean ciegos o no es que seamos ciegos, porque vemos, desde luego. La razón es que tienen su mirada quizás en otras cosas. Y yo pienso que los cristianos en la actualidad no ven porque tienen su mirada en el espejo, es decir, en el egoísmo. Se ven solamente ellos a sí mismos, no existe, los demás no son importantes, o si son importantes para sus propios intereses, porque en algo les pueden ayudar, en algo les pueden servir. Porque me son útiles. Porque me son útiles, y obviamente eso es ser bien, pero bien egocéntrico, bien mezquino. Otra razón por la cual los cristianos no vemos es porque tenemos nuestra mirada en las pantallas. Y a esto yo le llamo el entretenimiento. Es impresionante que los cristianos nos la pasemos pegados a la pantalla del celular, a la pantalla del televisor, a la pantalla del computador, a la pantalla de cine, y no veamos a las personas, no veamos que hay un mundo sufriente, no veamos que hay gente que necesita de nuestra ayuda. Yo creo que esos dos engaños están impidiendo que los cristianos veamos. Otra razón por la cual los cristianos no vemos es porque tenemos nuestra mirada en los bienes y en el dinero. Y a eso yo le llamo materialismo. Cuando hay un corazón materialista, ese corazón no podrá ver las necesidades de otras personas. Se va a ocupar solamente de sus propias necesidades, de sus propios proyectos, de sus propios sueños. No le va a interesar en lo más mínimo las necesidades de otros. El materialismo nos enceguece y endurece nuestro corazón. Y una cuarta razón por la cual los cristianos en la actualidad no vemos es porque tenemos nuestra mirada en nuestra autojustificación y en nuestras buenas obras. A eso yo le llamo religión. Es decir, muchos cristianos se sienten cómodos como son, muchos cristianos piensan que son muy buenos y al creerse así, entonces no pueden actuar a favor de los demás. Viven autojustificándose, viven diciendo que ellos actúan así por X o Y razón, pero realmente no reflejan amor hacia las personas. Yo creo que eso es lo que nos impide a los cristianos ver. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, usted pues nos acaba de mostrar que antes de tener un corazón, digamos, como el de Jesús, debemos mirar como ve Jesús. Y lo que acaba de relatar son cosas que nos impiden ver la realidad, como es tener nuestra mirada en el materialismo, en nuestras buenas propias obras, en nuestro egoísmo, en el entretenimiento. Pero digamos, en esta sociedad que está tan polarizada y entre pobreza y riqueza, cada vez son más los que tienen menos y menos los que tienen más, y realmente veo mucha desigualdad e injusticia. ¿Qué, como cristianos, en medio de esta contienda que vemos hoy política a nivel regional, cuál debe ser nuestra actitud frente a la sociedad que hoy está sufriente? No poner nuestra esperanza precisamente en los políticos. Yo considero que el político tiene su espacio y debe ejercer muy bien su función y debe ejercer muy bien su rol. Pero la esperanza de los cristianos no está en los políticos, la esperanza de los cristianos está en Cristo Jesús, y por eso los cristianos nos dedicamos a mostrar a Cristo, es decir, a predicar el Evangelio y, obvio, modelarlo con nuestra vida. Cuando las personas realmente vean que el cristianismo es la esperanza de Dios para la tierra, podemos cambiar comunidades, podemos ayudar a las personas. Yo creo que solamente los cristianos podemos hacer algo por este mundo, algo que permanezca. Desde luego que los políticos deben servir
a los intereses no de ellos, deben servir a los intereses de toda la población, no solamente de los que les ayudaron en campaña, sino deben servir a todos los ciudadanos. Pero la iglesia tiene el poder arrollador del evangelio. Y si un corazón es cambiado, ese corazón puede mostrar la luz de Jesús para que otro corazón sea cambiado. Y si ya son dos corazones cambiados los que van a irradiar a otros esa transformación, yo creo que algo sobrenatural, algo asombroso va a suceder en nuestras comunidades. Yo creo que uno de nuestros problemas, Oscar, es precisamente eso. Cristianos esperanzados en la política, a querer cambiar una comunidad por medio de la ley, lo que ya el Señor comprobó, según la ley de Moisés, que es imposible. El corazón del hombre no lo puede cambiar la ley. Pastor, hay una historia muy interesante en el libro de los Reyes, que es la reforma del rey Josías, en medio de un pueblo que se había desviado del Señor, y él en su gobierno hizo muchas reformas a nivel religioso que buscaban que la gente se volviera a Dios, pero después uno encuentra que después de la muerte de Josías, que el pueblo continuó en sus mismas actitudes, no hubo un cambio real. Y esto nos demuestra que realmente mientras no haya un cambio en el corazón de las personas, así tengamos al mejor gobernante, las sociedades no cambiarán. Imagínense, y eso que usted dice al mejor gobernante, y no es que tengamos muy buenos gobernantes. Yo veo con toda claridad que el propósito de la ley en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era mostrar nuestra imposibilidad y nuestra incapacidad para ser buenos, para ser diferentes. Por eso en la profecía de Jeremías y en la profecía de Ezequiel Dios dice de su pueblo, del pueblo escogido por él, dice: les cambiaré el corazón, les pondré un corazón, les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, pondré en ellos mi espíritu y entonces van a querer obedecerme, voy a poner mi ley en sus corazones. Entonces, pues hoy día tenemos que queremos utilizar el poder político y el poder de la ley civil para regir los corazones de las personas. Eso sencillamente es imposible. Si bien la ley se necesita para refrenar la maldad, la ley no quita la maldad. La podrá medio refrenar, pero la ley imposible, no tiene esa capacidad de quitar la maldad. Pastor, podemos concluir que las sociedades cambiarán en la medida que la iglesia cumpla con su misión de dar a conocer a Jesús. Perfecto, no lo pudo haber dicho mejor. Cuando la iglesia cumple con la misión encomendada de Cristo Jesús, que es predicar y modelar el evangelio, entonces hay esperanza para esa nación, hay esperanza para esos pueblos. Pero si la iglesia deja de hacer lo que le mandó Jesús y se va por otros caminos, encontrará que el destino de esos caminos es un abismo. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.